o Green Card. Hemos tener contacto con nuestros hermanos en la Unión Americana. Hoy hemos contactado a Jessica Girón, una lideresa, una persona que ha estado al frente y que ha venido luchando desde hace mucho tiempo por lograr que el estatus temporal se convirtiera en un estatus permanente, pero sin duda que este es un balde de agua fría para todos estos hondureños que confiaron y que por muchos años se han mantenido bajo este sistema. Un gusto saludarla, amiga. Cuéntenos cómo he recibido esta decisión por parte de este máximo Tribunal de Justicia de los Estados Unidos en lo referente al tema del TPS. Igualmente, un placer saludarles. Muy buenos días a todos los que nos ven en las redes sociales y los que nos ven a través de la televisión. Saludos a todos. Gracias por esta oportunidad. Definitivamente una noticia amarga. Se ha cerrado, y está claro que se ha cerrado una de las únicas avenidas que había para ajustar estatus para los beneficiarios del TPS. Nosotros pues entendíamos ya días atrás había esperanza, pero entendíamos que se está en una corte mayormente conservadora y que posiblemente esta decisión iba a pasar así. Este caso era un caso independiente de una persona que demandó al Estado porque quería ajustar su estatus a través del TPS y un contrato de trabajo, y no se le había permitido. Por lo tanto, llevó las instancias hasta la Corte Suprema, y en el caso individual de él se lo niegan, llevándose de encuentro a toda la comunidad, a todos los beneficiarios del TPS, porque no solamente le hacen el veredicto al caso de él, sino que lo ponen como caso general, que si una persona entró por la frontera, no podría ajustar automáticamente. Solamente explicar que es triste porque era una pequeña avenida, era un pequeño camino que muchos beneficiarios del TPS tenían. No se daba en todos los circuitos, esto solamente era en algunos circuitos del país, o sea, en algunos estados, o coberturas de corte en algunos estados. No ni siquiera tal vez la mitad del país, pero sí lugares muy importantes, como en el caso de California, donde las personas, aún habiendo entrado por frontera, no se les consideraba la violación de la ley y podían ajustar su estatus siempre y cuando estuviesen casados con un ciudadano americano o tuviesen un hijo ciudadano americano que llegara a la edad de 21 años. Pero ahora estas personas, si no entraron con una visa o no tuvieron la oportunidad en el pasado de entrar con un parol, no podrán ajustar el estatus hacia la residencia permanente. Es claro entonces que la Corte ha hecho pues su decisión y ha tomado esta determinación. Sin embargo, la Corte también enuncia dentro de lo que fue mencionado, que reconocen que el Congreso es el que tiene el camino para poder hacer una decisión sobre el ajuste de estatus para los beneficiarios del TPS. El ajuste de estatus se refiere aquí a cambiar el estatus de TPS a residente permanente. Se le llama ajuste de estatus, y se queda claro que solamente el Congreso entonces es el que tiene ese camino. Por lo tanto, aunque nosotros entendemos que muchas familias de TPS están siendo afectadas en este momento, lamentamos profundamente eso. Hacemos el llamado también al Congreso, y es lo que hemos estado haciendo. Por eso vamos a tener acciones esta semana en diferentes lugares del país. Llamamos al Congreso pues a que se garantice una residencia permanente para los beneficiarios del TPS, y que se honre el trabajo de estos trabajadores esenciales. Estos trabajadores han estado durante más de 2 décadas siendo esenciales, no solamente hoy, siendo esenciales durante todo este tiempo, y se ha demostrado, y ahora entonces es tiempo de honrar ese trabajo. Es lo que nosotros estamos solicitando, y al presidente Biden que siga ampliando el TPS, el estatus de TPS para países afectados, como en el caso de Honduras, que fue afectado por ETA y OTA, y la solicitud está ahí, y esto solamente puede ser por una vía ejecutiva, y se sigue esperando que el presidente Biden considere esta petición para países que han sido afectados por diferentes formas, pero que no se cierre la oportunidad del TPS,
que así como agradecemos eso y bendito Dios que se ha podido abrir un nuevo TPS para Haití y para Venezuela, que también se puede abrir un nuevo TPS para Honduras, que también se pueda seguir. Esto se le llama formalmente ampliaciones de TPS, o sea, abrir el programa que en este momento para nuestro país está cerrado, porque aún los actuales beneficiarios del TPS no tienen una extensión, no tienen una renovación, sino solamente una extensión de tiempo de sus permisos, pero no una renovación que les permite registrarse y estar con 18 meses seguros. Por lo tanto, es importante en este momento que se tome cartas en el asunto, que se tome acción en relación a una decisión por parte del Congreso. ¿Cómo está en este momento la situación en el Congreso? En el Congreso ya se hizo la votación, como hablábamos la vez pasada, ya se hizo la votación en la Cámara de Representantes y pasó por mayoría y entonces ahora estamos esperando el voto del Senado. Y para que pase por el Senado se necesitaría primero que se lleve a discusión, no se ha llevado a discusión, ya nos pasó en la administración pasada, donde solamente se llevó a la Cámara Baja y nunca pasó al Senado, nunca pasó ni siquiera a discusión. Y pareciera que está pasando de nuevo, pareciera que el destino nos está llevando otra vez a esta incógnita. Y por eso nosotros constantemente, con trabajo de visitas legislativas, con acciones, con marchas, estamos llamando al Congreso, visitas por Zoom con los legisladores, diciéndole a los senadores, por favor, lleven a votación, lleven a discusión y a votación la ley de residencia permanente. En este caso necesitaríamos solamente los 50 votos demócratas. Si fuese una negociación de presupuestos, si es para la ley, necesitaríamos aproximadamente 60 votos y ocuparíamos 10 votos republicanos. Y nos faltaría convencer, y en ese trabajo estamos, pero necesitamos que tengan el compromiso de que sí se va a llevar a discusión esta vez la ley y que esta vez sí le van a llevar a votación. Y nosotros con la esperanza de que vamos a poder entonces rendir a esto, ¿verdad? Que sí vamos a poder tener el resultado y la victoria merecida. Para nosotros es importante que sea este año. ¿Por qué razón? Porque el otro año es un año político. El otro año van a haber elecciones para que los representantes del Congreso sean rotados. Los representantes de la Cámara, solamente el término de ellos es 2 años. Por lo tanto, el otro año es un año político y hay muchos que no quieren arriesgar algunas cosas a través de su voto. Entonces, este año es importante que medios de comunicación como el suyo, muchísimas gracias por esta oportunidad, Javier, que medios de comunicación nos den esa apertura y nos den esa cobertura y estas oportunidades, también como lo están haciendo aquí en Estados Unidos, para llevar nuestra voz, también para poder alertar a nuestras comunidades qué es lo que está pasando. No exactamente quiere decir que nadie se va a hacer residente. Esto no quiere decir que ya no hay posibilidades para hacerse residente. Todavía se está estudiando, porque Trump hizo la administración Trump, la administración pasada, hizo cambios en lo que es la entrada legal a través de un advance parole, que esto es como un tipo de perdón para poder ir al país y regresar. Y algunas personas se están legalizando a través del advance parole, pero todavía tenemos estas situaciones donde algunos paroles no van a ser válidos y se usaron después de agosto del año pasado. Todavía está por verse y solucionarse si se va a hacer algún cambio. Sí ha venido la comunidad beneficiaria del TPS siendo afectada por estas leyes, sí ha venido siendo afectada profundamente, de manera negativa, por estos cambios, en un momento donde se ha demostrado que es una comunidad totalmente productiva. Quiero decir que el aporte económico que hacen los beneficiarios del TPS a Estados Unidos es de $4.2 billones al año. Ha demostrado también la comunidad que en su mayoría son trabajadores esenciales y estuvieron al frente de la pandemia. No solo han estado al frente como trabajadores esenciales estas últimas 2 décadas, pero también durante la pandemia, trabajando en hospitales, trabajando repartiendo comida, trabajando en el área agrícola, pero que no se paró, que no fueron de esos tipos de trabajos que estuvieron moviendo la economía, llevando alimentos a las casas.
y se está pidiendo que se honre ese trabajo de estos trabajadores esenciales. Pero no solamente eso, la tasa de desempleo para los beneficiarios del TPS es menor a la tasa nacional, es menor de un 3%, o sea, es gente totalmente productiva, es gente que ha dado lo mejor en su vida productiva a este país, ha dado su vida útil, lo mejor de la vida joven, adulta, productiva, se ha dado a este país, porque la mayoría de los beneficiarios del TPS para poderse registrar tenían que tener 21 años. Quiere decir que desde 21 años hasta 40 y tantos años ahora, si se registró de edad joven, pero aún así se ha dado la mejor parte de la vida productiva a este país. Por lo tanto, se pide ahora que se honre eso a través de una negociación en el paquete de presupuesto, que puede ser en el mes de junio o julio. Esta ley de presupuesto está ahora en negociaciones y se está haciendo el borrador, pero nosotros queremos que no se olvide incluir a los beneficiarios del TPS, a los soñadores y a los trabajadores agrícolas para poder darles una ley de residencia a través de esto. Ya se hizo a través de esta ley en diciembre, a través de la negociación del presupuesto se hizo con Liberia, y se les otorgó a los beneficiarios del DED, que es un programa similar al TPS, se les ajustó el estatus o se les otorgó el ajuste de estatus hacia la residencia en esa negociación. Ahora pedimos que en el paquete donde se está estudiando las ampliaciones por ayudas de COVID y algunas otras situaciones de presupuesto en relación a lo que son los residuos de la pandemia, también se honre el trabajo de los trabajadores esenciales. Es nuestra petición, es lo que nosotros estamos pidiendo ahora, que se honre esto, que no se olvide el Congreso, que está esperando los beneficiarios del TPS, que en el TPS para El Salvador, para Honduras y algunos países solamente queda 5 meses de nuevo, 5 meses de angustia, donde los permisos están venciendo. Algunos dicen, sí, se los van a renovar. Sí, pero la incógnita, el tener que estar respondiendo a tus trabajos, personas que tienen trabajos donde se les requiere que sus documentos estén a tiempo y ya están empezando a presionarles sobre su permiso de trabajo después de trabajar 2 décadas en corporaciones que son bastante estrictas en relación a los documentos y estar viviendo ese estrés de que las licencias de conducir se vencen, ese estrés de que no se pueden renovar las licencias de trabajo. Jessica, Es una angustia inhumana. sí, Jessica. Para mí, sí. Sí, le consulto, y aquí es donde es importante poder aclarar. ¿Cuánto tiempo le queda para permanecer legalmente en los Estados Unidos a las personas del TPS? Y aquí va otra interrogante. ¿Cuánto puede el actual gobierno de Biden ampliar este periodo? Porque lo que dijo la Corte es que no pueden apegarse a conseguir o no pueden conseguir lo que es la Green Card, o sea, la legalidad definitiva en los Estados Unidos, que solamente pueden, sí les pueden ampliar el TPS. Eso no hay ningún problema si Biden quiere darles la oportunidad de mantenerse, pero ya hay una decisión de la Corte, entonces tiene que buscar ahora mecanismo del Congreso, según lo que usted nos ha estado explicando. La única vía para la residencia permanente para todos los beneficiarios del TPS es a través del Congreso. Es solamente el Congreso, la ley ya fue llevada a votación y pasó con más de 235 votos, 228 votos, tenía que pasar con 228 votos y fueron 238 votos con las que se pasó. Ya se pasó por mayoría en la primera cámara, falta la segunda etapa. Eso fue en el mes de marzo y ahora falta la segunda etapa que pase en el Senado. Para que pase el Senado se necesitan 60 votos porque solamente hay 100 senadores. Y esa es la parte donde está estancada de nuevo la ley y donde se estancó en la administración pasada, que el Senado no quiere llevar la discusión, tal vez por el temor de algunos de que sí pase, tal vez por el temor del peso político que les pueda traer para algunas personas que no están de acuerdo en la legalización de otras personas. Pero el otro año, si esperamos para el próximo año, en año político va a ser más difícil que se lleve a votación. O sea, el tiempo es ahora. El tiempo de que el Congreso debe tomar una decisión para estas familias es ahora.
A través del Congreso, sí, ya la ley está donde se honra este trabajo, y a través del Congreso también se puede hacer solamente con 50 votos si se hace a través de la ley de presupuesto, que va a ser en junio o julio. Y eso es lo que estamos pidiendo, que se haga a través de la ley de presupuesto como se hizo en diciembre para Liberia. Esta decisión de la Corte quita la posibilidad de automáticamente hacer residencia permanente si no tuvo una entrada legal. No cierra completamente las puertas a todos, pero era un camino, uno de los únicos caminos que tenía, de los pocos caminos, o prácticamente el único, que tenía las personas que entraron por frontera. Alguien que entró con visa y luego agarró el TPS y tiene un ciudadano americano o tiene un hijo ciudadano americano que ya llegó a la edad de 21 años, puede hacerse residente. Alguien en ese caso sí puede hacerse residente, es una de las pocas vías, pero la gran mayoría de los beneficiarios del TPS han entrado por frontera. Entonces se le cierra esa posibilidad. Hay otra posibilidad si aún entró por frontera, y es si usted viajó a su país, si usted viajó a Honduras, a El Salvador, con un permiso, con una tarjeta o una página que se llama Advance Parole. Si usted viajó y entró legalmente con un Advance Parole, ha podido también legalizarse. Puede legalizarse si tiene un esposo ciudadano o tiene un hijo ciudadano que ya llegó a los 21 años. Pero esa posibilidad también la bloqueó la administración Trump, y en agosto se recibió un veredicto donde se le reconfirmaba. Luego un juez la suspendió, otro juez dijo que sí se podía, que no se podía, y ha estado así en términos de 6 meses moviéndose esa decisión, pero estamos viviendo los residuos de los golpes de la administración Trump. Lo que pasa, lo lamentable es que la administración Biden no está haciendo de una manera pronta y de una manera, pues no está solucionando. Por fuerte que se escucha, la administración Biden no está solucionando una crisis humanitaria que provocó la administración Trump, donde tiene todas estas más de 50,000 familias hondureñas en una incertidumbre tremenda, más de 400,000 familias en general con beneficiarios de TPS. Aunque quiero decirle que el último estudio de Homeland Security dice que hondureños realmente son más de 80,000. Son más de 80,000 familias. Es una crisis humanitaria, es una crisis para nosotros como hondureños. Imagínese el entender que 80,000 personas, 80,000 familias están en una inestabilidad. Eso quiere decir que el flujo de las remesas no va a ser igual, porque una familia que está en una inestabilidad donde saben que pueden perder su trabajo, cada vez que se vence un permiso de trabajo, hay una gran cantidad de personas que pierden el trabajo. ¿Por qué? Porque mantener un trabajo aquí no es fácil, eso lo sabe todo el mundo. Sabe que aquí en Estados Unidos el hecho de no asistir a su trabajo, de no ir a su trabajo solamente por faltar, el hecho de pequeñas cosas es significativo para que usted sea retirado de su empleo. Y a veces, pues también situaciones en el trabajo donde supuesto lo quieren otros. Imagínense tener ya 2 décadas, pero tener una desventaja de este tipo, entonces de este tipo con un permiso de trabajo, entonces posiblemente usted va a perder su trabajo. Se mantiene el riesgo de perder buenos trabajos que se han tenido durante mucho tiempo, y eso sucede cada vez que vencen los permisos de trabajo. Cada vez que vencen los permisos de trabajo, hay personas que no pueden renovar sus licencias de trabajo, hay personas que pierden sus trabajos. Entonces venimos siendo afectados por esta situación. ¿Cuándo vencen los actuales permisos de trabajo? Los actuales permisos de trabajo vencen el 5 de octubre. El 4 de octubre, el 5 de octubre ya se estaría sin estatus. Lo que posiblemente suceda es que la Corte de Distrito, donde está el caso TPS, el caso para las renovaciones, el caso Mallorcas versus Ramos o Ramos versus Mallorcas, ese caso es el que posiblemente extienda, que es el que ha tenido viva las extensiones, extienda por algunos 6 meses más los permisos de trabajo mientras se tome una decisión, a menos que antes de eso ya la Corte haya tomado una decisión en relación al TPS. Pues así, con estas decisiones de la Corte, no se ve muy bonito el panorama con las Cortes. No es justo que la administración Biden tenga la decisión en manos de la Corte y no puedan ir más allá como lo prometieron.
como lo prometió la vicepresidenta Kamala Harris en su discurso al momento su discurso de cierre para las elecciones y el discurso de apertura, donde decían que iba a hacer del TPS una prioridad, pero fue una prioridad del TPS para Venezuela, ¿verdad? En ese momento, pues se entiende que era una decisión política, un juego político, como se hizo con la decisión sobre Cuba cuando ganó Trump, y dejaba la administración el presidente Obama, que el presidente Obama canceló algunas visas para los cubanos. Y en este momento también, cuando entra la administración Biden, se hace el juego de aprobar entonces un TPS para Venezuela, que no tiene un conflicto en este momento de guerra, ni tampoco tenía un desastre natural, sino que tiene una situación política, ¿verdad? El TPS debe darse por desastres naturales o por situaciones de guerra, pero aún así se da un TPS a los hermanos venezolanos sin tener ninguna de las dos condiciones, más que todo por hacer un favor político y poder ganar esos votos de la extrema derecha. Básicamente es un juego político que se hizo en ese momento, pero ¿dónde está para la administración Biden el rendirle esa justicia el rendirle esa justicia a los trabajadores esenciales? ¿Dónde está ese momento para rendir esa justicia a estos países centroamericanos aliados? Honduras, que ha sido un país aliado de Estados Unidos todo el tiempo, que vota junto con Estados Unidos en esas asambleas de la ONU todo el tiempo, que ha servido para que es un país donde hay una gran cantidad de bases militares, que ha servido de terreno. Nuestro territorio ha servido de territorio también para estas bases norteamericanas. Y se sabe que hay una crisis política en Honduras, o no ha sido suficiente entender que hay una crisis social, política y económica en Honduras. No es suficiente, que no fue un huracán, fueron 2 huracanes que devastaron el país, y está documentado y están las solicitudes. Si el Comando Sur puede acercarse a cada momento para poder hacer acuerdos o dictar algunos convenios, ¿por qué razón el Departamento de Estado no puede a través del Comando Sur también evaluar la situación de la crisis que dejaron estos huracanes en Honduras y poder otorgar entonces esta ampliación al TPS y poder otorgar la justicia a estos beneficiarios del TPS que han estado ya por más de 2 décadas haciendo lo mejor en este país, siendo revisados con sus huellas dactilares por el FBI cada 18 meses o cada 12 meses, de acuerdo a la administración, de acuerdo a como se decía, cada año, pero cada beneficiario del TPS tiene un récord limpio. No puede tener ni siquiera pequeñas felonías, porque la segunda pequeña falta, como por ejemplo manejar su vehículo tomado, si una persona hizo esto y hace una segunda pequeña falta, entonces va a ser removido su estatus. Por lo tanto, por más de 2 décadas se ha demostrado ser personas no solamente productivas, esenciales, sino que honestas y de buen récord. ¿Por qué razón en este momento no se toma una acción y se crea una crisis? Porque es una crisis, que no lo quieran ver, no solamente la crisis de la frontera es una crisis humanitaria. Lo que han creado en las familias del TPS es una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria que han creado porque tienen a todas estas personas en la incertidumbre, recibiendo este tipo de noticias que afecta a muchísimas familias y que trae pánico. No es el final, no quiere decir que no va a haber oportunidad más. Sí hay oportunidades, sí hay oportunidad, y posiblemente vamos a seguir trabajando para que a través de un advance parole se pueda hacer. Se puede hacer, y lo más efectivo y justicia para todos sería a través del Congreso. Seguimos luchando. Este jueves estaremos haciendo acciones a nivel del país. En Washington, D.C. será una conferencia de prensa. Luego habrá algún tipo de acciones ahí mismo en la calle, y se hará una vigilia, pero a través del país se estarán haciendo vigilias. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras familias estarán con velitas haciendo vigilias afuera de las oficinas congresionales, trayendo ese mensaje
de que no quiebren la esperanza, que no maten la esperanza de nuestros hijos, que no maten la esperanza de nuestras familias, que actúen ahora. Es tiempo de que el Senado tome como prioridad esta situación y que no nos acostumbremos aquí en Estados Unidos a tratar las crisis inmigratorias hasta que ya están colapsadas, que no esperemos las horas cero para resolver las crisis. Ya estamos a meses, a pocos meses, otra vez de esta situación y posiblemente quieran solucionarlo con una ligera extensión por medio de una carta de 6 meses, podría ser de 12 o con buena suerte de 18 meses. Pero esto no es una solución permanente, no trae ese alivio que las familias necesitan. La justicia por toda esta angustia, 4 años de angustia. Hace 4 años, estamos cumpliendo ahora 4 años de que se tomó esa decisión de cancelar el programa TPS, una decisión realmente nefasta, una decisión muy mala, una decisión cargada de odio en aquel momento por la administración Trump, donde decía que de nuestros países no venía nada bueno, que decía que de nuestros países no se podía, no debían haber alianzas para que vinieran inmigrantes, ¿verdad? Que necesitaba inmigrantes de Noruega y de otros países, pero no de estos países. Y se refirió a nuestros países de una manera despectiva, asimilando como una letrina, de una manera totalmente despectiva. Fue una decisión atroz, ¿verdad? Motivada por el odio racial, motivada nada más por la supremacía blanca. Y motivada por esas descargas de odio que se venían haciendo en ese momento. Por esa razón, los beneficiarios del TPS montan esta demanda en contra del gobierno, diciendo han sido violentados nuestros derechos por nuestro color de piel, por nuestro lugar de origen, y están dañando los derechos de nuestros hijos, están trayendo traumas a las familias sin una razón específica. Estaban los estudios de que las condiciones en nuestros países todavía no eran buenas. Sin embargo, el estudio que hizo el Departamento de Estado y a través del Senado decía que estos estudios ni siquiera fueron leídos. Cada vez que se tiene que hacer renovación, se tiene que documentar y leer qué es lo que está pasando en los países para ver si se va a extender. Y según la investigación que hubo, estos reportes ni siquiera fueron abiertos, sino que se toma una decisión arbitraria, una decisión simplemente para nosotros cargada de odio, para nosotros cargada de discriminación. Y estamos viviendo todavía las secuelas. Pedimos nosotros a la administración Biden que cancele este tipo de situaciones, que ya no permita que cierre este ciclo de daño a las familias del TPS, este daño que no tiene cuantía, porque han sido muchos daños, pérdidas de trabajo, traumas en los niños. Nosotros tenemos informes de jóvenes que estuvieron en depresión profunda a raíz de lo que les estaba pasando a sus padres, porque podían ver en las noticias cómo otras personas estaban siendo afectadas con deportaciones y solo pensar que en un futuro podía pasar eso a sus padres. Los jóvenes, sin decir nada, estaban viviendo este tipo de traumas por lo que veían en las noticias. También muchas afectaciones a las familias, a la economía de las familias con TPS a raíz de estas decisiones. Así que ha sido un daño irreparable, pero que podría ser olvidado si se hace justicia, si se permite ahora. Se pueden olvidar las huellas de este daño si se permite una residencia permanente. Yo pienso que este daño que se le ha hecho a los jóvenes lo demostraron en las urnas, lo afectado que estaban el pasado noviembre del año pasado, cuando, por ejemplo, mi hijo salió a votar junto con todos sus amigos, salieron juntos. Él ya tiene 18 años, ya tiene 19 años en este momento, perdón, pero ya tenía 18 años en ese momento y junto con sus otros jóvenes, sus otros amigos, salieron a votar en contra de la administración racista por el daño que su familia había recibido. Y así jóvenes a través de todo el país no solamente fueron a votar con sus amigos, pero motivaron al voto en contra de la administración racista. ¿Por qué? Porque ya dejaron huellas en sus corazones, porque ya había una afectación en ellos. Entonces, sí, nosotros queremos
que sean escuchadas estas voces. Pedimos al Congreso que actúe ya, que no deje esto para más adelante. Pedimos al gobierno de Honduras que esté permanentemente solicitando, pidiendo explicaciones, buscando más allá sobre las ampliaciones para el TPS o este nuevo TPS, como se llama, que podría ser una ampliación general, que no paren gestiones. Hasta hace poco entendimos en una reunión que tuvimos con algunas personas de la diplomacia y los consulados, nos explicaban que el gobierno de Estados Unidos solamente les decía que va a tratar casos individuales en este momento, como casos de asilo. Eso no es suficiente. Las caravanas de gente demuestran que hay una crisis. Demuestran que se necesita una vía para legalizar miles de hondureños que han entrado a Estados Unidos huyendo de una crisis. Esa es una crisis real. Esa gente con los pies lastimados caminando es una situación real. Por lo tanto, un asilo es muy poco probable que se lo den. Es muy difícil que lo den en general. Un asilo en Estados Unidos es bastante difícil. Tiene que ir a muchas citas en la corte y el nivel de pruebas que tiene que mostrar es bastante alto. Pruebas para demostrar que su vida ha estado en peligro es muy alto. Por lo tanto, un TPS podría permitir que estas personas puedan adquirir un permiso de trabajo, trabajar, poder económicamente empezar a lograr sus sueños, aportar a nuestro país con las remesas, pero no les da en ese momento una determinación permanente y se les permitiría poder trabajar como lo hizo muchos beneficiarios del TPS, trabajar por un tiempo en Estados Unidos y regresar entonces a su hogar. Recordemos que originalmente eran más de 100,000 hondureños, más de 130,000 creo que eran originalmente, y muchos de ellos regresaron, cumplieron su etapa en Estados Unidos y regresaron. Muchos de ellos pudieron legalizar, una pequeña porción también perdió su TPS por malas conductas, pero en su mayoría todos fueron beneficiados para poder producir, para poder trabajar y para poder ayudar a nuestro país a través de las remesas. Entonces, ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje ahora es, si sentimos la afectación, es algo real lo que está pasando, es una puerta más cerrada que hiere a la comunidad tepeciana, hiere a los beneficiarios del TPS una vez más, una comunidad que dignamente no ha dejado de trabajar, no ha dejado de producir. Seguimos siendo esenciales, tenemos a nuestros compañeros trabajando en los hospitales, trabajando en las escuelas, trabajando en la repartición de comida, trabajando en la producción también de alimentos, en las procesadoras de carne, que no pararon de trabajar en ningún momento, que no han parado de trabajar, lastimados pero produciendo, lastimados pero dando lo mejor de nosotros, lastimados y todavía con esperanza, lastimados y todavía firmes en la lucha, porque seguiremos firmes. Este 10 de junio les invitamos a estar pendientes de todas las acciones que van a haber alrededor del país, las vigilias, las conferencias de prensa, las pequeñas marchas, la acción en Washington, D.C., afuera de las oficinas del Congreso o alrededor, porque ahora no se puede acercar mucho a raíz de los destrozos que dejó la administración Trump, pero sí podemos estar cerca de la Casa Blanca, sí podemos estar cerca de la Corte, sí podemos estar cerca del Senado, y ahí estaremos haciendo unas acciones con los jóvenes, una pequeña marcha, una conferencia de prensa y una vigilia acompañada de muchas personas de fe, pastores y sacerdotes que nos acompañarán a través de todo el país, en una vigilia con oraciones, pidiendo que nuestras peticiones sean escuchadas. Hemos hecho de todo, hemos trabajado sin parar. La pandemia no nos detuvo. Durante toda la pandemia, con todo el riesgo de la pandemia, nuestros jóvenes y nuestros tepecianos se movilizaron a través del país, organizando personas, haciendo llamados, visitando legisladores, visitando alcaldes, gobernadores, para poder unir una sola voz, y seguimos haciéndolo, lo seguiremos haciendo. Esperamos que no alarguen esta agonía, que no alarguen más y que no nos lleven a un año político donde va a ser más difícil y va a ser más cuesta arriba. Los legisladores saben que el próximo año va a ser más difícil y deberían de entender la situación humanitaria que están viviendo nuestras familias y actuar lo más pronto posible. Este es el mensaje, y a la gente que siga apoyando a las familias del TPS, que también son conciudadanos
nuestro, que somos, todos somos un solo pueblo. Somos todos hondureños, también rendimos a nuestro país, también mandamos nuestras remesas y nos toca responder y respondimos fuerte con los huracanes por diferentes vías y maneras, llevando aportes y ayudando con aportaciones para las personas necesitadas, y lo hemos hecho siempre. Así que somos un solo pueblo y no seamos indiferentes a esta crisis de los beneficiarios del TPS, ni tampoco a esta crisis de las personas que no se les está dando asilo, se les está separando de sus familias y no se les da un nuevo TPS o una ampliación de TPS que es bien justa, bien merecida y que debería ser aprobada, siendo Honduras un país aliado de Estados Unidos siempre. Hablaba usted del hecho de que hay posibilidades que a estos hondureños que se han ido en los últimos años también se les aplique el TPS, pero con lo que ha ocurrido hoy, cuando un tribunal dice que no pueden conseguir la Green Card, o sea, no pueden ser ciudadanos norteamericanos, si fue dificultoso en aquel momento porque se adhirieron a este TPS más de 100.000 hondureños, pero últimamente creo que ha quedado ahí como por unos 45.000 hondureños, 55.000 se apartaron del TPS y vemos ahora la lucha que ustedes están desarrollando para tratar de que se legalicen. ¿Cree usted que habrá confianza en los hondureños que se fueron para poderse adherir si hay un nuevo TPS? Justamente hace un par de semanas, creo que también hablábamos en su programa, se le dio el TPS a los haitianos, sin tener una guerra, sin tener un desastre natural, porque el TPS se otorga a través de desastre natural o guerra, pero sí tienen un conflicto político por un presidente que está extendiéndose fuera de la ley en el periodo en su periodo normal, y esta situación ha llevado a Haití a un colapso social con muchas marchas y un colapso en las calles. Es a raíz de este colapso en las calles y esta situación política, social que tiene Haití, que se le abre un TPS a Haití y se le extiende por 18 meses a los actuales tepecianos y se les da la oportunidad a aproximadamente 100.000 haitianos a que entren a un programa, a haitianos que hayan entrado antes de esa fecha, que es alrededor en el mes de mayo, creo que fue hace un par de semanas que se hizo, en el mes de mayo. Entonces se da esa oportunidad y se le da esa oportunidad también a una buena cantidad de venezolanos. Sin embargo, Honduras tiene las condiciones, tiene la situación, se tiene que presionar y seguir documentando cuáles fueron los desastres de ETA y IOTA, porque por apego a la ley tiene el derecho a que sea reconocido, el trabajo, a que sea reconocido esta afectación y que sea reconocido un TPS para los hondureños, los nacionales de Honduras que han sido afectados a través de estos desastres naturales, y más aún la crisis política que lo demuestran, la crisis social que lo demuestran las caravanas. Entonces, o es que no es suficiente ver el montón de personas que emigran, no solamente, ya no a través de coyotes solamente, sino que a pie, caminando, en caminatas enormes para poder emigrar hacia el norte buscando esperanza. Una crisis económica que se ha provocado a través de un colapso social y político, que Estados Unidos es conocedor. No vamos a decir que Estados Unidos no es conocedor de la crisis de Honduras. Es conocedor. Es más, por eso están mandando ahora un grupo anticorrupción. Podríamos decir es arte y parte en esto que está pasando. La decisión de hacer justicia para Honduras es algo que los hondureños con dignidad deberíamos de pedir, porque Estados Unidos conoce nuestra crisis, Estados Unidos conoce la razón de las caravanas, y todas las razones que quisieron decir al inicio ya quedaron en el olvido porque no pudieron ser sustentadas, porque a las familias que aquí son entrevistadas después de que entran dicen por qué han sido, por qué se han venido, y la mayoría están buscando beneficios de salud, la mayoría están buscando
reunificarse, jóvenes que están buscando reunificarse con sus padres, porque aquí hay un sistema inmigratorio quebrantado que no les permite reunirse con sus padres. Yo soy testigo de eso, porque yo vine a reunificarme con mi madre, por eso vine acá, porque este sistema no te permite ver a tu familia cercana, no te permite estar cerca de tus seres amados, porque te permite este tipo de... No ha habido ninguna reforma migratoria, por lo tanto no hay una opción para que las personas puedan libremente ir y venir a sus países y poder siquiera tener ese encuentro con los familiares. Eso hace que muchos jóvenes se vengan, niños y jóvenes se vengan desesperados a buscar a sus padres. Algunos vienen con consentimiento de los padres, pero muchos vienen sin el consentimiento de sus padres, se escapan de sus casas a buscar a sus padres a Estados Unidos. Esto es una crisis provocada por la falta de decisiones. También la situación de que se les tiene esperando un asilo que se sabe que no va a ser dado, porque la ley de asilo es muy difícil, no es fácil que se lo den, es un proceso bastante largo, entonces prácticamente es un engaño. Va a haber muy pocas aplicaciones de asilo que van a ser aceptadas, esto es una realidad, nadie que sepa de los procesos de aquí puede negar eso, de que las aplicaciones de asilo que van a ser aceptadas van a ser muy pocas. Entonces, es un engaño el decir aplique, porque sea en 6 meses, en 2 años, va a ser deportado cuando su asilo sea negado. Entonces se necesita que a todos estos nacionales de Honduras se les haga justicia, a todos estos nacionales de Centroamérica que han venido por las diferentes crisis, se les haga justicia y se haga una ampliación del TPS, como se le está llamando en algunas áreas. Nosotros le llamamos un nuevo TPS, aquí se le llama una ampliación del TPS para todas estas personas, todos estos nacionales que lo necesiten. Realmente tenemos las condiciones, realmente sí. Esto lo hace a través del Poder Ejecutivo. Recordemos que en Estados Unidos la separación de poderes es bien clara. La Corte de Justicia hizo lo que ellos consideraron correcto con un voto unánime en relación a un caso individual que la decisión va a afectar a toda la comunidad con TPS, ¿verdad? Lamentablemente. Esto es porque ellos resistieron y llevaron esto hasta la corte, queriendo pelear un derecho que no había habido para nadie, que era el caso de poder aplicar para una residencia a través de un contrato de trabajo. Pero se llevó a esta decisión. La corte hace su trabajo analizando la ley y cómo fue la entrada de estas personas y si una entrada ilegal de este tipo puede ser considerada como una entrada legal. Definitivamente se ve que no. Pero el Poder Ejecutivo tiene otro tipo de caminos que puede hacer y es la ampliación del TPS, o sea, otorgar el estatus de protección temporal a los nacionales de Honduras y de Centroamérica que están viviendo este tipo de diferentes crisis, y así para cualquier otro país que esté viviendo este tipo de crisis, ¿verdad? Y que tenga nacionales acá. Pero el Congreso tiene entonces una vía aparte y es especificado en este dictamen de la Corte. Entonces, este dictamen de la Corte dice que es el Congreso de Estados Unidos quien tendrá que tomar caminos hacia una legalización diferente para los beneficiarios del TPS, pero que la Corte no puede hacerlo. Eso es algo que se sabía, es algo que se podía esperar también, pero nosotros ya lo sabíamos, que es a través del Congreso para una residencia permanente, pero para una ampliación del TPS, esto es a través del Poder Ejecutivo. Por eso también nosotros hemos buscado acercarnos al presidente Biden. Por eso también es importante hacer el llamado a las autoridades hondureñas, hacer el llamado a los diplomáticos para que puedan seguir este camino pidiendo, no desistiendo, porque no sé cuáles son las prácticas al final que tienen, pero si yo estuviera en la diplomacia yo no aceptaría un no por respuesta, debería estar insistiendo e insistiendo, porque el derecho ya está todo documentado, los huracanes son una realidad, la afectación para Honduras es una realidad, la pobreza y la situación que vive Honduras a raíz del COVID, de todo lo que está pasando, es una realidad. Así que está ganado ese derecho para un nuevo TPS. Lo ha ganado Haití, nos alegramos de eso, pero debía haber venido la decisión conjunto con Honduras, que fue uno de los países más afectados por ETA y OTA, y así sucesivamente a los otros países que tienen diferentes afectaciones, o los países de Centroamérica que han estado viviendo estas crisis también a través de caravanas. Y es algo que el Departamento de Estado no puede negar y que nosotros, ustedes como medio de comunicación,
nosotros como nacionales de Honduras y de Centroamérica tenemos que recordarlo, que hacerlo ver, decirle al Departamento de Estado por qué razón quieren ser ciegos a una realidad, en qué momento van a solucionar realmente esta crisis, por qué no abren un espacio como el TPS. Un asilo obviamente da residencia, pero ¿a cuántas personas le va a dar residencia en la frontera? ¿A cuántas? Es una cantidad demasiado mínima. Entonces, un TPS podría ser la esperanza para tantas personas que han cruzado la frontera y que han comenzado ya una vida acá y están produciendo fuertemente y lo han hecho durante la pandemia con hasta 3 trabajos, mientras el ciudadano americano estaba en su casa muerto de miedo por la pandemia. El inmigrante y muchos de ellos hondureños estaba hasta con 3 trabajos, me consta porque en mi trabajo me tocaba recibir los documentos de estas personas y les decía yo, ¿cuánto trabajaste? Me decían, este año he tenido 3 trabajos porque son trabajos que nadie quería hacer. Y tuve que perder el miedo, tuve que enfermarme y seguir, pero mientras el ciudadano americano estaba en su casa cómodamente esperando que pasara la pandemia, muchos de nuestros hondureños estaban afuera haciendo todo el trabajo que se necesitaba hacer, mientras otros gozaban de beneficios como el beneficio de desempleo que les permite estar en casa y recibir un cheque pero no trabajar. Nuestros inmigrantes indocumentados hondureños estaban junto con otros, en verdad, de otras nacionalidades, pero quiero hablar específicamente de los hondureños, estaban ahí trabajando fuerte durante la pandemia, llevando los alimentos a la gente, haciendo los trabajos que nadie más y nadie que tenía documentos quería hacer, porque podía recibir beneficios a través del gobierno sin ir a trabajar. Pero el hondureño sin documentos tenía que estar ahí porque no tenía beneficios. Si no tiene quien le dé de comer, tiene que buscarlo. Entonces estaba ahí haciendo el trabajo. Ahora una manera de hacer justicia a toda esta gente es a través de un TPS y de hacer justicia a estas personas que han trabajado por más de 2 décadas. Es una residencia permanente bien merecida, apegada a la ley a través del Congreso. Y eso es lo que se está pidiendo. Así que esperamos, vamos a trabajar fuerte junio y julio, esperando ser adheridos en el paquete de presupuesto, ser discutidos en esta ley de presupuesto y que ya los juegos políticos no sigan jugando con la dignidad de las familias. Gracias, Jessica, ha sido siempre grato poder dialogar con usted. Ya sabe que somos aquí una tribuna permanente, vamos a estar más atentos y con mayor regularidad poder dialogar porque ustedes son una parte importante de la economía del país. Que pase buen día, gracias, y ya sabe que aquí cuenta siempre en el Canal 36, en todos los espacios de Canal 36 y especialmente en el Sol de las Noticias. Estamos interesados en los migrantes hondureños por todo el aporte que le hacen al país. A todos ustedes, gracias. Continúen con nuestra programación. Los invitamos a que se queden con Canal 36. Pasen buen día.